Con Ana Matilde Gómez, que fue procuradora de Panamá, parte de cuya gestión coincidió con la presidencia de Ricardo Martinelli. Procuradora Gómez, buenos días en Ciudad de Panamá. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Procuradora, ¿usted entiende la jugada, lo que significa que Colombia le esté dando asilo político al expresidente Martinelli, que está condenado por corrupción en Panamá? Bueno, tal como yo lo interpreto, en efecto, no solamente por haber tenido el gran privilegio de ser Procuradora General de la Nación, como diputada de la República, como exdecana de una facultad de Derecho en la única universidad católica, como mujer política, como abogada. Claro que comprendo el duro golpe que es a la administración de justicia y cómo se le lastima la democracia panameña en la medida que todo el ecosistema se ve afectado cuando alguna de sus patitas no cumple con su deber. Y desde el momento en que una persona que tiene una condena por un delito grave puede evadir la justicia por una acción o una injerencia, en este caso política, se genera impunidad, y los espacios de impunidad lo único que hacen es debilitar más las instituciones, darle fragilidad a la democracia y generar desconfianza en el pueblo panameño respecto a sus autoridades, ¿no? Procuradora, el expresidente Martinelli ha estado metido en dos escándalos, uno con Odebrecht y otro el escándalo alrededor de el New Business. El New Business, que es uno, y el otro es el de Odebrecht, Néstor, que fueron los dos grandes a los que ha estado vinculado. Por el New Business tiene proceso penal y condena de carácter penal. ¿Estos procesos cómo fueron? ¿Qué hizo Martinelli alrededor de estos dos casos de corrupción en Panamá, procuradora? Sí, mire, el expresidente Martinelli ha estado mencionado en una serie de escándalos, pero dos que han tenido, por lo menos han llegado a etapa judicial en la que uno puede decir, uno, por ejemplo, en el caso New Business, donde desde su poder como presidente de la República, a través de distintas contrataciones para obras públicas, se hizo de dineros para la compra de medios de comunicación. Es decir, el New Business es un caso en el que se creó un gran bolsón, y él mismo, de acuerdo a los testimonios de las personas que pasaron por juicio, porque aquí hubo una denuncia, hubo una investigación, hubo un proceso, hubo apelación, hubo revisión en la Corte Suprema de Justicia porque interpuso casación. O sea, es un caso que se cumplió el debido proceso y en el que quedó demostrado un gran entramado de corrupción entre sociedades y transacciones para poder sacar de esos anticipos que pagaba el gobierno a las distintas posibles obras públicas dinero para la compra de ese medio, de ese diario, de ese grupo de medios, ¿no? ¿Y qué grupo de medios fueron comprados por Martinelli? EPASA se llamaba, ¿no? El grupo EPASA. Esa ya es una sentencia en firme y ejecutoriada, con una condena de 10 años y 8 meses de prisión y una multa de $18.2 millones. Por eso es que le digo que en se genera un espacio de impunidad, porque ya no podemos hablar de un supuesto, no es lo que, porque por ejemplo en el caso Odebrecht, los dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, están llamados a juicio, pero todavía no hemos ido a ese contradictorio. Vamos a decir que allí no sabemos cómo va a salir, pero en este otro caso ya hubo toda una revisión del Poder Judicial y no hay otro recurso que le quepa. Allí tiene pendiente sí una demanda de inconstitucionalidad por el tema del principio de especialidad, pero es que hace muy poco ha habido un pronunciamiento también de un tribunal federal de los Estados Unidos diciendo, oiga, el principio de especialidad que dijo nuestro Departamento de Estado que no existe, usted no lo puede tumbar. No sé si me logro explicar, o sea, no hay muchas otras posibilidades. Así que realmente en el caso de Brecht, pues también al estar fuera, al contar con ese asilo que le ha dado el presidente Petro, definitivamente evade también la justicia por ahora, ¿no? Ustedes allí en Panamá, ¿qué explicación tienen a que Petro, que era contradictor de Martinelli, cuando Martinelli era presidente y el presidente Petro estaba en la oposición, decía que Martinelli era un aliado de Uribe y que Martinelli era un corrupto? Esa jugada de darle asilo ahora a Martinelli, ¿qué explicación encuentran ustedes allí en Panamá? Bueno, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por nosotros en Panamá, o sea, cómo lo ve cada quien, pero yo pensaría que aquí hay una negociación opaca que obedece a algún tipo de favor político que todavía no hemos terminado de descubrir. Nosotros, o sea, yo no me puedo explicar como
Hombre, caramba, uno sabe que hay ciertos políticos que siempre se mueven de acuerdo a cómo sopla el viento y que tienen intereses y no principios, que son los que le acompañan. Yo no estoy diciendo necesariamente que ese sea el caso de su presidente, pero sí puedo observar que cómo es posible que antes que lo condenaran tú considerabas que era un delincuente por un caso en el que él salió bien librado, pero ahora que tenemos una condena en firme, que ya hay un tribunal y que ha sido revisado en segunda instancia y además en la Corte Suprema, y te dice que la condena está en firme por lavado de dinero, que es un delito grave, que es un delito común, y tú te salgas con que tú le vas a dar asilo porque es un perseguido político. ¿Perseguido por quién? Si este es el gobierno más amistoso que puede haber con Ricardo Martinelli. Si cuando José Raúl Mulino llegó al poder, llegó porque decía Ricardo Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. O sea, eso fue un endoso electoral. Y al revés, porque usted al presidente Gustavo Petro tal vez no lo conoce tan bien como conoce al expresidente Martinelli. Quisiera preguntarle por qué, si él consideraba al presidente Gustavo Petro una persona que tendría o por la que Colombia tendría serios problemas, busca asilo político en el caso de Colombia siendo Gustavo Petro presidente. Quiero leerle el siguiente trino que dice así: escuché la entrevista al senador Petro y me parece que Colombia tendrá serios problemas de ser electo. Además de evasivo, su plan empobrecerá dicho país, creando un odio de clases, violentando la democracia. Inversionistas colombianos, bienvenidos a Panamá. Acá no pasarán esas locuras. ¿Por qué, si creía que el presidente Petro tenía esas características, toca la puerta de Colombia para asilarse? Bueno, yo veo dos vertientes, ¿no? Por un lado, que tal vez la negociación fue interpuesta persona y que las conveniencias de irse a Colombia por la cercanía, por la idiosincrasia que tanto nos parecemos o nos unimos, etcétera, haya sido gestada por otros actores, ¿no? Y que los favores sean directamente entre Petro y José Raúl Mulino, no lo sabemos. Pero por el otro lado también pudiera hasta pensar que en aquel momento eso ni lo escribió él, o sea, ahí hay un par de razonamientos a los que tal vez ni siquiera él es el que llegaba, sino que alguien más. Pero y si fuera él el caso, él es tan cambiante como una veleta, definitivamente, porque lo mueven intereses coyunturales, dependiendo de lo que en su momento le signifique a él un rédito, una oportunidad o un beneficio. Sí. Es la doctora Ana Matilde Gómez desde Ciudad de Panamá, fue procuradora allí en ese país sobre el caso Martinelli en Colombia. Doctora Gómez, gracias por estos minutos, feliz día. Gracias a ustedes, igualmente. Teorías sobre por qué el presidente Petro le